Esta noche, queridos hermanos, el pastor de nuestra iglesia, de la Iglesia Central de San Salvador, es nuestro invitado especial, nuestro orador especial, el pastor Mario Cruz Rivera. 19 años en el ministerio pastoral. Su amada esposa Silvia Pelico García de Cruz, quien le acompaña siempre, dándole fortaleza espiritual también a través de esa ayuda idónea. Del amor de ellos surgió Roy Andrews Cruz Pelico. Y damos gracias a Dios porque la familia pastoral están allí para dedicarse de lleno a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada uno de los miembros del pueblo de Dios. El pastor Mario Cruz es graduado en licenciatura en Teología Pastoral y tiene una maestría en Artes y Teología Pastoral. Hoy, nuestro invitado especial hablará específicamente de las características de los movimientos trinitarios, antiguos y modernos. Y aquí está con nosotros el pastor Mario Cruz, a quien me place invitarle que pase al frente y que nos dé la enseñanza que Dios le ha proporcionado para hoy. Pastor, bienvenido. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que están aquí en la nave principal de nuestra iglesia, la Iglesia Central, Adventista Central de San Salvador. Bienvenidos sean todos ustedes y también a nuestros hermanos que nos están viendo por medio de la plataforma digital de Facebook de la Iglesia Adventista Central de San Salvador, y también a nuestros hermanos que nos están escuchando de parte de la radio, nos están escuchando de la radio 96.5, así que agradecemos la sintonía que tienen y han tenido durante estas noches. Esta noche yo voy a detenerme a hablar algunos detalles bien claves, bien importantes que tienen que ver con las raíces de herejía antitrinitaria, cómo es que surgieron, cómo es que se llevaron, se gestó todo hasta llegar ahorita que se dividieron en varias corrientes, no solamente en una corriente, sino que en varias corrientes. Y quisiera empezar primero, hermanos, con este versículo de 2 de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice la palabra de Dios. Quisiera detenerme en este texto, apreciados hermanos, para decirles en primer lugar que lo que Pedro había escrito en esa epístola, ni bien había terminado de escribirse cuando los movimientos disidentes estaban surgiendo en la iglesia, lamentablemente. Apocalipsis nos presentaba el movimiento de 7 sellos y aparecían diferentes caballos. Aquel caballo blanco que había empezado como símbolo de la iglesia, que era una iglesia pura, empezaba a corromperse con falsas enseñanzas. Y ahora que esa iglesia empezaba a corromperse con falsas enseñanzas, la Biblia nos dice que aún se levantarían falsos maestros enseñando que aún, dice, negarán al Señor que los rescató. Estas herejías, estas blasfemias que llevarían oprobia la causa de Dios, estas enseñanzas tendrían que ver con que se negaría al Señor Jesucristo, se negaría al Señor que los había rescatado. Así que no ha muerto ni tan siquiera el último de los apóstoles, que es Juan, y ya las herejías empiezan a introducirse en la iglesia. Una de ellas que Juan está contrarrestando en el libro de Juan tiene que ver también con el gnosticismo que está
entrando con fuera y cree en ciertos aspectos duales. Por eso que Juan presenta la luz de las tinieblas, presenta a Jesús y a Satanás a la misma vez, porque está contrarrestando las enseñanzas que están surgiendo en la iglesia, y las enseñanzas puras de la iglesia amenazan con ser contaminadas. Así que ahí por el año 200 aparecen dos escuelas de interpretación. Estas escuelas de interpretación son escuelas bien especiales. Una de ellas se le conoce como la escuela de Antioquía. Esta escuela de Antioquía es una escuela, esa escuela de Antioquía es una escuela que empieza dirigiéndola un hombre llamado Luciano de Antioquía. Luciano de Antioquía dirige una escuela que en su esencia es una escuela bastante conservadora en sus enseñanzas. Las corrientes teológicas de la escuela de Antioquía son, hasta ese tiempo, son una de las más equilibradas en la interpretación bíblica. Ellos vienen y se apegan bastante al concepto, se apegan a la Biblia. Es más, de la escuela de Antioquía viene el método de interpretación histórico o gramático histórico de interpretación de la Biblia. Esa escuela de Antioquía, que la dirige Luciano de Antioquía, empiezan a salir grandes pensadores de esa escuela. Pero hay otra escuela también. A esa escuela se le conoce como la escuela de Alejandría. Esa escuela de Alejandría es una escuela de una corriente un poco más liberal. Esa escuela de Alejandría queda situada precisamente en Egipto. Allí han surgido grandes pensadores, y uno de los pensadores más grandes que produjo la escuela de Alejandría fue un hombre llamado Orígenes. Este hombre llamado Orígenes empezó a darle forma a ciertos pensamientos. Y al darle forma a ciertos pensamientos, Orígenes empieza a resaltar algunos puntos, y es el primero que acuña el término, en acuñar el término homoousios. Homoousios refiriéndose a Cristo. Y al acuñar el término homoousios, dando a entender de que Jesús era de la misma sustancia con el Padre. Orígenes dice, no, Jesús en esencia es homoousios, es decir, goza de la misma sustancia con el Padre. Y al gozar de la misma sustancia con el Padre, entonces Jesús es divino. Y entonces aparece la corriente va más allá todavía. Y él dice, hay una relación entre el Padre y el Hijo tan cercana que el Hijo depende del Padre en todo lo que hizo sobre la tierra. Así que, pero a la misma vez Orígenes, que era de esta escuela de Alejandría, esta escuela más liberal de Alejandría en Egipto, Orígenes dice de que ese Jesús era en esencia un poco menor al Padre. Era un poco menor al Padre. El Padre, dice, era superior al Hijo, y el Hijo era superior al Espíritu Santo. Creía que Dios el Padre es invisible para todos, incluso es invisible para Jesús y es invisible para el Espíritu Santo también, dice Orígenes. Así que Orígenes empieza a sentar las bases de lo que más adelante nosotros le llamaríamos el antitrinitarismo. Orígenes empieza a sentar esas bases, pero allá por el año 325, hermanos, un poquito antes, en esta escuela conservadora de Antioquía, aquella escuela que había empezado Luciano, empiezan a surgir algunas ideas raras también en base a lo que había escrito Orígenes. Y entonces sale un hombre llamado Arrio. Este hombre llamado Arrio no surge de la escuela de Alejandría. Este hombre llamado Arrio surge de la escuela de Antioquía, de la escuela más conservadora. Nadie se imaginó que de la escuela más conservadora, de esa escuela de Antioquía, surgiera este hombre llamado Arrio. Y este hombre llamado Arrio, que estudiando las enseñanzas de Orígenes se había convertido en un discípulo de Orígenes, entonces Arrio
lleva más allá la idea todavía acerca de Jesús y del Espíritu Santo. Arrio dice y habla de Jesús como el primer ser creado y el primer ser subordinado. Y afirma y hace la primera afirmación que no se había hecho antes de Arrio. Y la afirmación que Arrio hace es que Arrio afirma que el Espíritu Santo era una fuerza activa o era una energía. En otras palabras, Arrio negaba la divinidad de Cristo. Jesús no es de la misma esencia con el Padre, decía Arrio. Así que Arrio sienta todas esas bases y hace la afirmación y reduce al Espíritu Santo como una fuerza activa que emana de Dios nada más. Es como una especie de energía, dice, que puede ser transmitida al ser humano. Y al ser transmitida al ser humano esa especie de energía, entonces el Espíritu Santo no puede ser divino, ni puede gozar de una personalidad, ni puede ser la tercera persona de la Trinidad o de la divinidad, dice Arrio. Así que Arrio sienta todas esas bases, hermanos. Vienen hasta acá, hermanos, y entonces Juan 1:1 presenta las partes fundamentales de la defensa que hace Juan acerca de ese punto. No me voy a detener a hablar en eso, hermanos, pero yo quisiera ilustrarles cómo funciona antes de entrar a lo demás. Yo quisiera mostrarles cómo funciona Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Tenemos raíces, hay un elemento. Tenemos un tronco, ¿es correcto, hermanos? Hay raíces, hay un tronco y tenemos ramas. Las raíces, el tronco y las ramas son ¿cuántos elementos? Son 3, que constituyen la unidad ¿de qué? ¿De qué? De un árbol. Voy a repetirlo otra vez. Tenemos raíces, tenemos un tronco y tenemos las ramas. Estas 3 partes, aun cuando nosotros podemos verlas que son partes diferentes, pero forman el todo de un árbol. Lo mismo sucede con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos repetido, hermanos, que no estamos hablando, la Biblia no habla de 3 dioses diferentes. La Biblia está hablando de 3 personas diferentes que tienen funciones diferentes, pero que constituyen la unidad de un Dios verdadero, hermanos. En otras palabras, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia monoteísta. Cree en la existencia de un solo Dios, hermanos, en 3 personas. Eso es lo que cree la iglesia, hermanos. Así que cuando nosotros nos adentramos más a este tema, hermanos, vale la pena mencionar uno de los versículos insignias que aparecen para ilustrar mejor la divinidad de Jesucristo. Y aparece entonces San Juan 1:18. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia también. Yo ya la voy a poner en español. Este es el texto griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Aparece aparece la palabra monógenes theos o teos. Monógenes theos, unigénito Dios. Unigénito Dios. La palabra unigénito Dios, hermanos, en esta parte de la Biblia no se está refiriendo, no está diciendo, está hablando de Jesucristo como el unigénito Dios, no como el unigénito Hijo de Dios, sino como el unigénito Dios. Le está dando, está presentando, la Biblia está presentando de que Jesucristo goza en igualdad con Dios, porque la palabra está unida. No hay un artículo que le preceda, no aparece la pequeña partícula ho, que comúnmente en griego aparece como el Dios o un Dios, sino que es la palabra monógenes teos que aparece. Juan 1:18, hermanos, es este mismo texto, solo que en español.
Nadie ha visto a Dios, dice Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios, jamás. Pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es, ¿quién dice la Biblia, hermanos? ¿Quién es Jesús, dice la Biblia? Es Dios mismo, dice la Biblia, hermanos. ¿Sí? Es Dios mismo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Estas traducciones son las más apegadas al texto griego, a los escritos más originales o más antiguos. Tal vez yo voy a explicarles un detalle, hermanos, es que entre más antiguo es el manuscrito en el cual se encuentra el texto bíblico, es mucho más confiable. ¿Sí? Entre más antiguo es el texto de donde se extrae, es el texto bíblico, es mucho más confiable. Por eso que aquí aparecía, nadie ha visto jamás al Padre. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, dice Ekeinos, Él lo dio a conocer. Él lo dio a conocer. Por eso que cuando nosotros vemos en la traducción, en la Reina Valera contemporánea, lo traduce exactamente como se extrae del original griego. Y al extraerlo del original griego, está diciendo que nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones, dice la palabra de Dios. Otro texto que les voy a citar, bueno, es el mismo texto, solo que en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él es más cercano al Padre, dice la palabra de Dios. ¿Quién es ese Jesús que nos ha dado a conocer a Dios? Dice la Biblia, hermanos. Como goza de la misma esencia, en otras palabras, es consubstancial con el Padre, y como es consubstancial con el Padre, en otras palabras, ese Jesucristo que vino, que se encarnó, la palabra de Dios dice que en esencia es quien Jesús, es Dios mismo. Sí. No solo goza de la misma igualdad, sino que es Dios mismo. En Juan 1:1, hermanos, donde dice la palabra teos, cuando dice teos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No aparece la palabra teos, sino solo aparece la palabra teos para Dios. Y si apareciera la palabra teos, significaría que es parecido a Dios, pero no aparece esa partecita. ¿Sí? Por eso que la Biblia dice, no solamente era el verbo, en el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No es que a Jesús vino la palabra, como les voy a explicar más adelante. No es que a Jesús le vino la palabra, Él era la palabra, dice la palabra de Dios, hermanos. No es que Jesús se haya parecido al Padre, no es que Jesús haya sido igual al Padre, sino que Jesús en esencia, por lo consubstancial, era Dios mismo, dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice otra versión, voy a ir pasando rápido esta parte. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, ¿quién dice que es el Hijo único? Es Dios mismo también. El Hijo único que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer, dice la palabra de Dios. Otra versión, la Biblia Nácar Colunga, 1985. A Dios nadie le vio jamás. Cristo, ¿quién es ese Cristo? Dice la Biblia, hermanos. Dios unigénito. Sí. Monógenes Teos, el unigénito Dios. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer, dice la palabra de Dios. Para terminar esta sección, voy a extraer un texto de Job 28, 21 y 27 en la versión de los 70 o la versión de la Septuaginta.
Para una breve historia, hermanos, ustedes sepan qué es la versión de la Septuaginta. Cuando escuchen y algún predicador se exprese o refiera a la Septuaginta, es que en Egipto, hermanos, Ptolomeo Filopator vino y entonces, para darle a los judíos que sabían griego y se les había olvidado el hebreo, él entonces hizo la traducción del Antiguo Testamento en griego. El Antiguo Testamento hasta ese momento estaba en hebreo y parte de arameo. Y entonces él pensó, para que estos de la habla griega tengan el texto bíblico completo en griego y puedan estudiarlo, vamos a hacer la traducción. Y entonces eligieron a 2 personas de cada tribu. Bueno, eligieron, no sé si son 7 personas de cada tribu. 7 personas de cada tribu. Pero en el camino, creo, la historia dice que no se sabe qué pasó con 2. Cuando usted los multiplica con 2, creo que le da 72. Entonces, no se sabe qué pasó con ellos y solo 70 lograron completar. Entonces, el texto griego del Nuevo Testamento ya estaba escrito en griego, porque ese era el idioma cuando Jesús vino. Pero el texto del Antiguo Testamento no estaba en griego, solo en hebreo y arameo, algunas partes de arameo. Cuando se traduce, entonces, se le conoce como la versión de los 70, de la Septuaginta. Así que a esa versión de Job 28, 21, 27 dice: ¿quién ha visto a Dios como para poder describirlo? La sabiduría está escondida a los ojos de todos los vivientes, pero Dios la vio y la reveló. ¿Quién es que la vio? Dice la Biblia, hermanos. ¿Y quién la reveló? ¿Y qué dice Juan? ¿A qué había venido ese verbo, esa palabra? Dice la Biblia, hermanos. ¿Qué dice todo el Evangelio de Juan, capítulo 1? Y vimos su gloria, dice, como del Hijo unigénito, que nos vino a dar, ¿qué cosa? Nos reveló. Por eso que cuando Felipe le pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En San Juan 17 le dice: el Padre y yo, uno somos. Entonces algunos entran en conflicto, hermanos, cuando Jesús dijo, en una parte de la Biblia, Jesús dice: el Padre mayor que mí es. Pero no está hablando, no está haciendo una referencia a la divinidad de Él. Lo que Jesús está haciendo una referencia a su estado de humillación que había tenido al venir a esta tierra y al tomar una naturaleza humana que no sabemos cómo llegó a tomarla. La tentación más grande de Jesús, hermanos, es permanecer en un cuerpo humano sin usar su divinidad para hacer el bien. Así que, por eso que la Biblia dice que Dios es el que la vio y Él la reveló. Y Juan dice quién es el que la reveló. Y en el libro de Job 28, 21, 27 le está dando el título de Dios, dice la palabra del Señor. Voy a seguir avanzando. Este texto, hermanos, es un texto poderoso para hablar del Espíritu Santo. Estoy presentando esto por lo que voy a presentar en un momento, hermanos. Ya el tiempo que me avanzó, voy a tratar de correr esta partecita. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, dice la Biblia. Fíjense, hermanos, de que si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa, como decía Arrio, y que no tuviera personalidad, como decía Orígenes, al Espíritu Santo no se le podría blasfemar. ¿Sí? Al Espíritu Santo no se le podría blasfemar. Pero la Biblia dice que a todo lo que viene, a todo lo que si blasfeman contra Jesús, los pecados le pueden ser perdonados, pero la blasfemia, el resistir al Espíritu Santo, no le será perdonado en esta vida ni en la vida venidera. En otras palabras, Jesús mismo está poniendo al Espíritu Santo en igualdad ¿con quién? Lo está poniendo en igualdad con Dios. ¿Sí? Y no solamente lo está poniendo en igualdad con Dios, sino que le está dando también el significado de que tiene una personalidad y que no se le puede blasfemar, hermanos. Así que aparece esta parte
Por eso que la sierva del Señor dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Algunos disidentes dicen, no, Elena G. White no habla de eso, la sierva del Señor no habla de eso. Dice que el pecado en este mundo solo puede ser resistido mediante la tercera persona de la divinidad. Otra cita, el Espíritu Santo, dice el libro de Evangelismo, el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. De lo contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Dice la Biblia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice, es una persona, tiene personalidad. ¿Saben cuál es el problema de por qué nos cuesta aceptar a nosotros que el Espíritu Santo es una persona, hermanos? Porque no lo hemos visto. ¿Sí? Nadie da testimonio que lo ha visto. Pero ¿por qué no nos cuesta aceptar la personalidad de Dios si tampoco lo hemos visto? ¿Sí? O sea, no tiene sentido, hermanos, afirmar una cosa y negar lo otro. Ahora, hermanos, entro en esto. Los disidentes antitrinitarios tienen tres ideas principales. La primera es que ellos dicen que hubo un tiempo cuando Cristo no existió. La segunda idea principal de los antitrinitarios es que Cristo recibió la deidad del Padre y por tanto era inferior a Él. Y la tercera posición de ellos es que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino solamente el poder o influencia de Dios o influencia de Cristo, dicen ellos, nada más. Así que, hermanos queridos, yo voy a mencionar algunas corrientes de movimientos antitrinitarios del mundo evangélico. Al referirme a algunas congregaciones, algunas iglesias evangélicas, hermanos, no significa que nosotros seamos enemigos de ellos. Compartimos algunos puntos de conexión con ellos. Sin embargo, hermanos, diferimos en este punto con muchos de ellos, la mayoría de ellos. Es más, yo tengo amigos de muchas iglesias que voy a mencionar acá, ¿sí? No estoy criticando a ellos como persona ni como iglesia, simplemente voy a hacer un breve análisis de lo que creen, rápidamente. Así que primero, tenemos el arrianismo, que es uno de los más viejos. Es lo más viejo, el arrianismo. El arrianismo, dijimos nosotros, hermanos, entonces, que el arrianismo argumenta que Jesús fue creado y que hubo un tiempo en que Jesús no existió. Después aparece el semiarrianismo. El semiarrianismo difiere un poco porque el semiarrianismo, la tesis principal es que aunque Jesús no siempre existió como una persona separada del Padre, pero que goza de la misma sustancia con el Padre, porque fue engendrado por el Padre en vez de ser creada, dice el semiarrianismo. Jesús, dice, no pudo haber sido creado, sino engendrado por el Padre. Tenemos también más adelante del semiarrianismo, venía el monarquismo, modalismo y el sabelianismo, que era lo mismo. El modalismo creía, hermanos, de que no existía el Hijo y que no existía el Espíritu Santo. Lo que sucedía, dice el modalismo, es que Jesús era el mismo Dios, que el Espíritu Santo era el mismo Dios, dicen ellos. Lo que sucedió, dice el modalismo, por eso le llama modalismo, modos, es que Dios, dice, tuvo diferentes modos en presentarse al ser humano. Una vez, dice el modalismo, así lo voy a ilustrar de esta manera, una vez, dice el modalismo, se le ocurrió presentarse como el Hijo. ¿Sí? Y la otra vez, dice el modalismo, se le ocurrió presentarse como el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el modalismo. Dicen, no pudo haber existido Jesús, ni pudo haber existido el Espíritu Santo. Ellos son el mismo Dios, dice, solo que Dios ha venido, dice, y se le ocurrió manifestarse en el Hijo, y después se le ocurrió manifestarse mediante el Espíritu. ¿Sí? Pero la Biblia no presenta eso, hermano. La Biblia este concepto no encaja en el contexto bíblico. La Biblia siempre los presenta a ellos tres como personas separadas.
Ahora, vale la pena también que ahí tenemos a los unitarios. Los unitarios niegan la plena deidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. Eso dicen los unitarios. Ellos niegan la plena deidad del Hijo y niegan la personalidad del Espíritu Santo. En otras palabras, los unitarios dicen que Jesús no fue divino, que fue un ser humano nada más, así como un profeta, así como cualquiera, y que el Espíritu Santo no está dotado de personalidad. Después tenemos el adopcionismo. El adopcionismo cree que Jesús vino a esta tierra, hizo el bien, fue una persona buena, y entonces, de tan bueno que era, el Padre vino y lo adoptó como hijo. Y al adoptarlo como hijo y al morir en la cruz, dice el adopcionismo, entonces Jesucristo viene y se convierte en un héroe nacional. ¿Sí? El credo episcopal metodista. El credo episcopal metodista dice que no hay sino un Dios viviente y verdadero, sin cuerpo o sin parte, dicen ellos. Solo existe un Dios que no tiene cuerpo y que no tiene parte, es decir, no puede existir nadie más. También tenemos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen, hermanos, los testigos de Jehová creen, ellos creen o rechazan la divinidad de Cristo. El reino está a la mano, página 46, un libro que ellos sacan o que sacaron hace algunos años, dice, ellos rechazan la divinidad de Cristo. En otras palabras, Él fue la primera y directa creación de Jehová Dios. Jesús dice, no, Él fue la primera y directa creación de Dios que pudo haber ocurrido. Los testigos de Jehová lo expresan de la siguiente manera. En el texto en portugués de los testigos de Jehová de sus creencias dice, si creemos en Jesús, sí, creemos en Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos fe en que Jesús dejó el cielo para venir a la tierra y sacrificar su vida humana perfecta para rescatarnos. Su muerte y resurrección ha abierto el camino para que las personas que ejerzan la fe en Él reciban la vida eterna. También creemos que Jesús ya está gobernando como Rey del reino celestial de Dios, que pronto traerá la paz a toda la tierra. Pero al mismo tiempo creemos en lo que Jesús dijo, el Padre es más grande que yo, así que no adoramos a Jesús o creemos que Él es el Dios Todopoderoso. Ellos no adoran a Jesús porque no creen que es o tiene la igualdad con Dios o de la misma sustancia con Dios. Así que tenemos también los mormones, hermanos. Los mormones creen que así como el hombre es, así como es el hombre, fue Dios una vez, dicen ellos. Así como Dios es ahora, el hombre puede ser también. No tienen, está peor todavía, ¿verdad? ¿Sí? Dice, el hombre, voy a repetir lo que creen los mormones, así como es el hombre, fue Dios una vez. Así como Dios es ahora, el hombre puede ser también. Todos podemos llegar a ser como dioses, como Dios. Eso es lo que dicen ellos. Tenemos la luz del mundo. La luz del mundo afirma creer en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, el Salvador, y creen en la Virgen María. Además para ellos el Espíritu Santo es algo impersonal, es la fuerza activa de Dios nada más. Es la fuerza activa de Dios nada más. Y por supuesto tenemos a los musulmanes también. Los musulmanes dicen que Jesucristo era hijo de María, era solamente un mensajero de Alá y que concedió a María un espíritu procedente de él. No diga divinidad, dice, desista, Alá es un Alá nada más. Eso es lo que creen ellos. Voy a ir rápidamente, hermanos, ya se me fue el tiempo casi. Voy a ir rápidamente. Disidentes antitrinitarios que surgieron dentro de la iglesia adventista. Voy a tener un momento para decirles, hermanos, de que mientras más nos acercamos al fin del mundo, van a ir surgiendo más grupos disidentes de la iglesia para querer destruir a la iglesia de Dios.
Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, que dentro de la iglesia adventista han surgido más de 6,000 grupos disidentes de la iglesia, hermano. ¿Sí? Más de 6,000 grupos disidentes. El diablo ha querido destruir esta iglesia. Y como dijo el doctor Doug Batchelor, que lo que más perjudica a un árbol no son los pájaros carpinteros que le pican, sino los comegenes que tiene por dentro. ¿Sí? Lo que más daño le ha hecho a la iglesia, hermanos, no son la gente de afuera, los antitrinitarios de allá afuera. El daño más grande que le han hecho a la iglesia, hermanos, fueron personas que estuvieron de la iglesia. ¿Sí? Y mientras más nos acercamos al fin del tiempo, hermanos, va a haber gente, hermanos, que va a enseñar cualquier cosa y se levantarán falsos maestros, como dice la palabra de Dios. Van a haber pastores que van a levantarse y apostatar de la verdad, siguiendo falsa enseñanza o enseñando cosas que no deben enseñar. Van a levantarse líderes, ancianos de iglesia, y van a querer reformar la iglesia, entre comillas, diciendo que la iglesia se convirtió en Babilonia y que necesita ser reformada. Van a contactar a los miembros de la iglesia por un mensaje de texto y decirle: mire, quiero estudiar la Biblia con usted. Mire, únase a una plataforma Zoom para poder estudiar la palabra de Dios, para poder estudiar temas de interés. Mire, vamos a tener un estudio, pero no le diga a nadie, es un estudio privado. Dios no trabaja de esa manera, mis amados hermanos. Así que en esto de los disidentes antitrinitarios que surgieron de la iglesia, tenemos la verdad eterna. La verdad eterna surge allá por el año 2008. Ya habían surgido otros grupos disidentes antitrinitarios antes, como Cottrell y otros más, el pastor Cottrell y otros más. Pero la verdad eterna surge en el año 2008 en Los Ángeles, California, dirigido por un hermano llamado Christian Silva. Christian Silva era hijo de un pastor adventista. Su papá ya murió hace muchos años. Su papá murió siendo fiel a la obra, siendo fiel a la iglesia. El doctor Alberto Treyer recuerda que una vez el papá de Christian Silva, cuando era pastor en Uruguay, le dijo al doctor Alberto Treyer: a mí me da tanta tristeza ver a mis niños cómo van creciendo, porque una vez a mi casa, cuando yo no estaba, llegaron los espiritistas a tocar la puerta. Mis hijos le abrieron y los espiritistas entraron. Y desde aquel entonces, le dijo el pastor, desde aquel entonces en el hogar hay una influencia satánica, hay una influencia demoníaca que consideramos que no. Christian Silva surge, hermano, como un reformador de la iglesia, diciendo que la iglesia apostató, de que la iglesia es Babilonia, que por haber aceptado la doctrina de la Trinidad, de que el Espíritu Santo no puede tener una personalidad, sino que nada más es una fuerza activa, nada más que tiene la idea del modalismo también, que cree que es un modo de Dios, el Espíritu Santo, nada más. Esa corriente de la verdad eterna se traslada para El Salvador en ese mismo año y se convierte acá en una página conocida como Centinelas de la Verdad, dirigida por el hermano César Iván, oriundo de Santa Ana. Creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento escuchamos los conciertos del hermano César Iván. Tuve la oportunidad de cruzar algunas palabras con él cuando yo fui pastor en esa parte de Occidente. Y él vino diciendo de que la iglesia había fallado. Y en esta parte, hermanos, y no sé qué otro lugar, hermanos, también de la región, él era el que dirigía el movimiento. Él se salió de la iglesia, formó su propia iglesia. El movimiento ha ido perdiendo fuerza con el paso de los años. Los Centinelas de la Verdad. Hay un grupo también llamado adventistas.com, pero no son adventistas, son antitrinitarios. Niegan la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. La Antorcha de la Profecía es uno de los movimientos más fuertes en Sudamérica. La Antorcha de la Profecía la dirige el hermano John García John García Key. Es un movimiento que surgió en el año 2001. Surge, si no estoy equivocado, en Venezuela. Cree en la existencia del verdadero Dios.
de Jesucristo, su Hijo amado, y cree que el Espíritu Santo es el soplo de Dios y que no puede ser una persona dotada de personalidad. Estos fueron miembros de iglesias, estudiaron en colegios adventistas, estuvieron en la iglesia, fueron líderes de iglesia, pero en algún momento el diablo capturó sus mentes para seguir enseñanzas que la Biblia no enseña, hermano. Después tenemos la rama davidiana, o los davidianos tradicionales, que son parecidos. Es fácil distinguirlos. Se sientan en la iglesia, las damas usan un sombrerito, se sientan a la par del miembro de iglesia. Los caballeros andan bien vestidos con su corbata y usan una mochila grande donde andan muchos materiales. Cuando usted mire a alguien sentado en la iglesia, identifíquelo. Ellos no son adventistas. Ellos son, a diferencia de los demás, son los únicos que han permanecido dentro de la iglesia, como un parásito viviendo de la iglesia. Ellos vienen, se sientan a la par de usted, y al sentarse le dicen: mire, hermano, ¿qué le parece? La estrategia que utilizan: ¿qué le parece si llego a estudiar la lección de escuela sabática más tarde a su casa? Y si usted le dice: está bien, hermano, llegue. No, ese día quizás estudiaron la lección, pero no se lo va a quitar de encima. Ahí los va a tener usted, ahí los va a tener usted. Cuando usted viene y ellos van avanzando terreno, ellos utilizan estrategias que son conocidas ya, hermanos. Ellos no se sientan todos juntos en un solo lugar, porque la función de ellos es convertir a los impíos adventistas. ¿Sí? Él dice: vamos a convertir a los adventistas impíos. Y entonces se entran, y la estrategia es que 2 se sientan aquí, 3 se sientan por allá, otros 2 por allá, para establecer redes dentro de la iglesia. ¿Sí? Y hay gente contaminada en diferentes iglesias con falsas enseñanzas. Para más información, usted puede ver la matanza de Waco, Texas, en 1992, creo que fue, 93. La matanza de Waco, Texas, por la rama davidiana, dirigida por David Koresh. David Koresh viene, hizo una revuelta, hermanos. Tenían armamento pesado. La ATF llegó, hubieron muchos muertos, personas que todavía están presas, detenidas, en un lugar llamado el Monte Carmelo. La rama davidiana, a diferencia de los davidianos tradicionales, difieren en la enseñanza acerca de la Trinidad. Ellos dicen que el Espíritu Santo, dice, la naturaleza es incierta del Espíritu Santo y no puede ser una tercera persona de la divinidad. Pero sí creen que el Espíritu Santo inspiró a los profetas, igual que inspiró a David Koresh. Y creen que la encarnación de Cristo tuvo lugar en la vida de David Koresh. ¿Sí? Dicen: al final de la historia, Jesucristo vino y se encarnó en David Koresh. Y David Koresh, en otras palabras, es como que estuviera siendo Jesucristo en la tierra. Tenemos también los adventistas del séptimo día del movimiento de reforma. Surgieron hace muchos años, 1932, 1942. Ellos creen que el Padre es eterno y que Jesucristo goza de la misma naturaleza con el Padre. El Espíritu Santo, dicen ellos, es la tercera persona de la divinidad, con una personalidad distinta, pero su naturaleza es desconocida y es misteriosa. Están perdidos. Hay un poco más de lógica y de verdad. Conforme el tiempo vaya pasando, hermanos, la iglesia va a ir viendo más grupos disidentes que van a ir saliendo. ¿Sí? Usted debe mantenerse de pie, hermano. ¿Sí? Lea, estudie la palabra de Dios. Enseñe a sus hijos, enseñe a su familia la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros puede claudicar en la iglesia, pero usted debe mantenerse de pie siempre. Si Dios lo tiene en esta iglesia, Dios lo tiene para dar testimonio de la verdad. Y todo el que da testimonio de la verdad, ¿qué hace? Dice Jesús. Oye mi voz, dijo Jesús. Oye la voz de Jesús.
Que no lo amedrente nada. Que hay problemas, dificultades, que en la iglesia me vieron mal, que esto, que lo otro. Esta es la iglesia de Dios. A pesar de los males, esta es la iglesia de Dios. Esta iglesia dista de ser una iglesia perfecta todavía, mis amados. Los que la componemos, los que la dirigimos, somos imperfectos. Pero tenga la plena seguridad que aunque esta iglesia dista de ser la iglesia perfecta, un día esta iglesia va a ser la iglesia triunfante con ayuda del Señor. Esta iglesia triunfará. Esta iglesia triunfará. Algunas publicaciones adventistas antitrinitarias que surgieron. No nuevos líderes, no nuevos dioses. Escrito por Fred Halabach, que ha sido uno de los escritos más sobresalientes que ha habido. Después Linford Bechy escribió: ¿creen ellos en la Trinidad? ¿Creen ellos en la Trinidad? Después Rachel Corey Cook escribió: la personalidad o la persona de Dios. La persona de Dios. Allen Stubb escribió: el fundamento de nuestra fe. Son libros que se escribieron, son artículos, revistas que se escribieron, que amenazan con sacudir los cimientos, los fundamentos de la iglesia. Ellos dicen: no, es que cuando murió Elena G. de White se introdujeron todas estas enseñanzas. No, y en 1900 ya los eruditos bíblicos de la iglesia, los pensadores, la élite pensadora de la iglesia, hermano, ya debatía asuntos de Trinidad en la iglesia en 1900. Y Elena G. de White murió hasta julio de 1915. Para 1903, donde se escribe The Living of Temple, ya el templo viviente de Keller ya existía, ya existían debates acerca de la Trinidad, porque ya se había tenido la iglesia más luz acerca de la divinidad, acerca de las tres personas de la divinidad. Hermanos amados, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe para que podamos ir con esta iglesia hasta el fin. Si viene alguien diciéndole: mire, vamos a estudiar la Biblia, usted dígale, hermano, dígale las mismas palabras que dijo la sierva del Señor antes de morir. ¿Cuáles fueron? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles fueron? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Vamos a orar, cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos esta noche. Señor del cielo, aquí estamos pidiéndote, Señor, el perdón de nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo sea una realidad de nuestras vidas. Si lo hemos blasfemado, Señor del cielo, acudimos a la sangre de Cristo esta hora. Señor del cielo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el resistir contra el Espíritu Santo, es una blasfemia grande, Señor del cielo. Queremos creer, Señor bendito, de que tú estarás con nosotros siempre hasta el fin del mundo, Padre eterno. Que tu gracia sea con cada uno de nosotros, que bendiga a cada hermano de esta iglesia. Señor del cielo, no permitas que las falsas enseñanzas entren, Señor. No permitas que vayamos en pos de enseñanzas que pueden extraviar nuestra fe. Quédate con cada uno de nosotros y bendícenos siempre. Bendice, Señor, aquellos que nos miran por las redes sociales, aquellos que nos escuchan por la radio también, bendícelos donde están. Que sea tu Espíritu Santo con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.